Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá aquí en Tele Santo Domingo. Las preocupaciones en muchos sectores ante la situación que se vive en la economía de los Estados Unidos, concretamente en el área financiera, desde que el Silicon Valley Bank o el Banco del Silicon Valley pues tuvo que cerrar. El gobierno de los Estados Unidos, las autoridades financieras, monetarias, económicas de Estados Unidos hubieron de cerrar este banco cuando empezó una cantidad de retiros de depósitos que desde luego lo harían colapsar. Eso fue, el temor fue de que este Silicon Valley Bank, SVB, fracasaría, colapsaría en poco tiempo de continuar los retiros de depósitos que se habían estado manifestando en apenas 1 o 2 días. Hablamos de 24 o 48 horas. Desde luego, pues si hubiese sido la medida nada más con el Silicon Valley Bank, el SVB del Silicon Valley, pues quizás las cosas no hubieran ido a mortificar a mucha gente, pero resulta que poco después hubo que hacer lo mismo con un segundo banco, el Silver Bank o algo así, y después con un tercero, el First, no sé cuánto Bank también, ese First. Sí, ¿verdad, Guillermo? Sí, porque nosotros hablamos también el inglés. El hecho es que hay tres instituciones financieras que en cuestión de una semana tuvieron que ser intervenidas por las autoridades monetarias, financieras, económicas, al fin y al cabo, de los Estados Unidos. Y cuando el río suena es porque agua trae, dice el pueblo dominicano. Cuando el río suena es porque agua trae. Y también dice además el pueblo dominicano que cuando veas la barba de tu vecino arder, pongas la tuya en remojo. Sabemos que el mundo está en una situación de dificultad hace ya varios años, a partir del momento en que el COVID-19 provocó la catástrofe que vimos en términos de salud y obligó a las autoridades económicas en todas partes a tomar también decisiones. En concreto, paralizó la economía en buena parte, una economía que se ha recuperado prácticamente, quizás del todo, aunque desde luego sería mucho pretender que ya se dijera todo está bien. No, no está bien, porque después sabemos todo lo que ha pasado con la guerra de Ucrania hace un año, sabemos todo lo que ha pasado con todas las sanciones económicas contra Rusia, y hay que entender, como lo han explicado varios economistas, que lo que se hizo contra Rusia había que entender que no era contra Rusia que se iba a manifestar solamente, sino que también se manifestaría en la economía mundial. Todo esto pues tiene que ver mucho con cada país en concreto tiene su propia historia, tiene su propia situación, y en el caso nuestro hemos sabido que en nuestro país no se ha manejado la crisis en los últimos 2 años que llevamos en esto como quizás pudo haberse hecho. Todo lo contrario, se tomaron decisiones que afectaron la economía dominicana, y muchas de ellas, de esas decisiones, tienen que ver con las que afectan directamente el bolsillo de la gente, con las que afectan a la comida de la gente, como lo es, por ejemplo, el hecho de que se recurriera a importar alimentos que produce el país cuando no hay necesidad de importarlos. Importar alimentos en el momento en que se estaba haciendo esas importaciones equivalía a importar inflación, equivalía a traer al país inflación,
porque no había que importar pollos porque nuestro país produce 25 millones de unidades de pollo o está en condiciones de producir 30 millones de unidades, mucho más del consumo. El consumo de pollos, tengo entendido que en la República Dominicana ronda los 20 millones. Estábamos produciendo un poco más de 20 millones de unidades de pollo y estamos en condiciones de producir más de 30 y hasta más. Es decir, la capacidad instalada que tiene la República Dominicana permitía que incluso cuando se superaran las condiciones que se habían dado con situaciones que estaban ahí hace algún tiempo, con algunas enfermedades como el Newcastle, por ejemplo, pues la República Dominicana podía buscar mercados de exportación para el pollo. Sin embargo, nos dedicamos a importar pollo y a importar muchísimas cosas que no había que importarlas. Que lo que había que hacer era continuar las políticas de estímulo a la producción agropecuaria dominicana. Era lo que había que seguir, el estímulo, el apoyo del Estado a esas políticas, y lo que se hizo fue todo lo contrario. Lo que se hizo fue regalar permisos de importación para hacer millonarios a unos cuantos compañeritos de la base del PRM, o no de la base, porque no son los de la base los que se topan con los permisos de importación. Es gente que maneja mucho dinero, que puede darse el lujo de intervenir en un negocio multimillonario como ese. Esas son de las decisiones malas que se tomaron y que provocaron que lo que pudo haber sido para la República Dominicana un problema menor se convirtiera en un problema mayor, mucho mayor. Y desde luego, hablando con algunos economistas, con los que me he topado en estos días a propósito de esto que está ocurriendo con estos bancos en los Estados Unidos que ya han sido suspendidos, cerrados para evitar que puedan colapsar. El gobierno de los Estados Unidos ha garantizado de que ese contagio no pasará de ahí, de que eso no va a mayor, y ojalá que así sea, ojalá que así sea. Pero lo que me han dicho algunos de los economistas con los que he conversado aquí es que hay también cierto temor, porque sobre todo sabemos la imprudencia con que algunos funcionarios o el mismo gobierno se ha manejado en términos económicos en la República Dominicana. Hay que esperar que el mal no vaya a más, que no pase de ahí y que las quiebras, si es que las hay, se queden en los Estados Unidos. Que los bancos que estén afectados por esta situación sean los de allá y que no pase de ahí la situación. De hecho, algunas empresas ya han tenido pérdidas, sobre todo las que se manejan en el área de las tecnologías, esas empresas que tienen mucha dependencia de las tecnologías que se manejan ahí en Silicon Valley. Y eso significa pérdida de empleos en un país como los Estados Unidos, del cual estamos nosotros, o al cual nosotros estamos indisolublemente ligados, a esa economía indudablemente. Es decir que esperemos que el mal no vaya a más, esperemos que la cosa se quede ahí. Diga usted, Guillermo Ricard Calvén. Bueno, dándole continuidad un poco a la línea a su esperanza, todo parece indicar que el comportamiento de la estructura monetario-financiera de los Estados Unidos, la Reserva Federal y todo aquello, pues asumen cómodamente asumen afrontar o permitirle a los bancos que afronten, contando con que ellos van a pagar. Advierte, y me imagino que es un poco de cara a los bancos que puedan ir a la misma situación,
que se van a cubrir los depósitos, no de accionistas, sino depósitos de ahorrantes, digamos, y que no se va a cubrir con dinero de la Reserva Federal a los accionistas. Y esto es lo que se ha venido temiendo desde hace mucho tiempo, el colapso del sistema bancario, que tiene que ver con políticas monetarias y financieras, tanto por el lado de los tipos de interés, como por el lado de la llamada inflación, que es una variable macro, o el comportamiento dentro de la economía, dentro del paquete general, el comportamiento del tema de la ocupación laboral, es decir, del trabajo. Puesto que solo por esta última razón, que el desempleo en los Estados Unidos no ha crecido como algunos pudieron haber sugerido o pensado, podríamos no estar hablando en Estados Unidos de una depresión, no solo en el sentido bancario, sino de la economía en general, que tiene esto que ver con que si la economía crece o no crece. Porque evidentemente que 3 trimestres o más allá la repetición de un comportamiento trimestral, ya a mediados de año pues te va diciendo que el crecimiento va a ser negativo o no positivo y que no va a ser de tanto. Porque ver la cosa de los bancos, eso está resuelto, si a eso vamos. Eso está resuelto, la Reserva Federal dijo, no, nosotros le cubrimos y no hay problema. Y esto fue una gripe que le dio a ustedes 3 y eso no se le va a transferir a todo el sistema bancario. Pero lo cierto es que el empleo en Estados Unidos se sigue comportando, incluso extrañamente, digo yo, se sigue comportando como una especie de salvavidas, de la coyuntura, en donde no hay un crecimiento particularmente grande, significativo, pero el empleo no ha descendido como podría suponerse. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es que los norteamericanos, como parte del conjunto de sus políticas, el gobierno federal norteamericano, estadounidense, perdón, está invirtiendo en la fábrica que le genera empleo y que genera riqueza a un paquete tecnológico importante del aparato productivo norteamericano, pero además a otro sector que es el de los grandes fuentes de energía, petróleo, gas, etcétera, que es la guerra, O sea, ahora mismo los norteamericanos están cómodos porque no caen técnicamente en una depresión y en un colapso bancario generalizado, porque los cuartos, digamos, recursos no orgánicos, por así decirlo, desde el punto de vista de que el dólar, bueno, pues el dólar ya entra en una tendencia de caída con respecto a su rol de moneda universal de intercambio y demás del sistema financiero internacional. Pero no ha caído el empleo, que marcaría un tema real de producción en los Estados Unidos. Claro, le están vendiendo caro gas y petróleo a los europeos y a cualquier otro cliente en el mundo,
y están poniendo a producir su fábrica armamentista. Eso que se le llamaba el complejo militar industrial. El complejo militar e industrial de esa nación, que está en franco despegue también con respecto a una serie de áreas en donde ellos habían perdido productividad y competitividad. Hablo del área de la tecnología espacial, de la tecnología, de la inversión en infraestructuras modernas, de distinta naturaleza, en fin. Lo que hay es que esperar ya no el comportamiento bancario, como digo, sino hasta qué punto ellos van a seguir sacando dinero o por el contrario, calentando la economía, reduciendo la tasa de interés. Porque es que no es solo bancario, sino es que es realmente macroeconómico el tema. Los norteamericanos tienen un problema de tipo macroeconómico. Unas variables compensan otras y hasta ahora, eso pasó en Silicon Valley, que es, por así decirlo también, es el estado más importante de los Estados Unidos, donde está enclavado el famoso Silicon Valley. Y esos bancos que han entrado en crisis, entre otras cosas, entran en crisis. Y es lo interesante de ver la tendencia. ¿Por qué? Porque el Silicon Valley Bank, su cliente, su cartera de clientes, digamos, son empresas de emprendedores que han demostrado que tenían capacidad para desarrollar nuevos proyectos, nuevos negocios y generar, por lo tanto, riqueza. Son esos los que han entrado en crisis. Es también el rol del Silicon Valley como complejo industrial tecnológico, que no deberían estar en riesgo. Sin embargo, es ese banco el primero que colapsa desde el punto de vista de la quiebra o no quiebra. Yo pienso que es cuestión de tiempo, que los procesos hay que tener paciencia para que se revelen, para que digan lo que hay, porque todo esto está asociado a la determinación norteamericana, estadounidense, de ir a la guerra, de afectar a todo el mundo, Oriente y Occidente, de dañar a una parte importante de su población, igual que dañar a una parte importante del mundo, de la población mundial. Y hasta dónde ellos pueden llevar este tema de Ucrania o de la OTAN contra Rusia, que es evidentemente irracional, que es poner al mundo en vilo alrededor de un potencial conflicto nuclear, pero que es al mismo tiempo una farsa, que lo que hace es garantizarle a los Estados Unidos de Norteamérica no entrar en la bajada, en la caída de colapso tanto bancario como de su economía imperialista. Así es, porque son muchos los factores que están envueltos en esto, son muchísimos, tiene que ver con, como tú decías, ¿no?, el papel de Estados Unidos y su complejo militar industrial, la necesidad que tiene de la guerra para producir riqueza, entre comillas, porque aunque decía Bosch que la guerra no produce riqueza, que la guerra lo que hace es destruir riqueza, pero es también parte de la lógica del sistema capitalista de que en un determinado momento hay que destruir riqueza. Esa es su lógica, para reinventarse, para rehacerse. O sea, hay que destruir riqueza. Hay que destruir Kiev para armar Kiev. Fíjate que después de cada guerra mundial, la primera, la segunda, después de cada guerra mundial hay un resurgir de la economía, pero es por eso, porque hay una destrucción que explica la inversión que viene. Hay que resetear el sistema, como dicen ahora. Son muchos los elementos,
equivocada la política, decía Joseph Stiglitz, que se están tomando para enfrentar la crisis, porque dice que la peor medicina es aumentar las tasas de interés, que disminuyen entonces el movimiento de la economía. Dice, estamos enfrentando la crisis siempre, pero con las medidas equivocadas, aumentando las tasas de interés, etcétera. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero, como dice el pueblo dominicano. Y usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, con Ojalá. No se mueva de ahí. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.